el tema de hoy día es transformaciones isométricas. ¿Se acuerdan de esta materia? ¿De haberla visto en primero medio? No, profe. O tengo que ver un ejercicio, pero por el nombre no me acuerdo. Ya, pero a lo mejor cuando vayamos viendo los ejercicios te vas a dar cuenta de que sí, o por lo menos en algún ensayo que has hecho ha aparecido ejercicios de este tipo. ¿Ya? Las transformaciones isométricas son transformaciones de figuras donde no varían ni sus dimensiones ni su forma. ¿Ya? La palabra isometría tiene su origen en el griego iso, que significa igual o mismo, y metría, que es medir. Bueno, entonces una definición cercana a transformación isométrica sería igual medida. ¿Ya? ¿Estamos fin ahí? ¿Cuáles son los tipos de transformaciones isométricas? La traslación, la rotación, la simetría o reflexión. Y aquí en la simetría o reflexión tenemos la simetría axial y tenemos la simetría central. ¿Se acuerdan de haber visto esto? Sí, profe. Algo. Ya. Vamos entonces a ir viendo cada una de estas transformaciones isométricas y haciendo ejercicio y viendo algunas situaciones para que podamos ir avanzando. El Power está hecho primero con la materia, con algunos ejercicios entre medio y después ejercicios para que los resolvamos. Vamos entonces. Vamos con la traslación. Se puede considerar como una traslación al movimiento que se hace al deslizar una figura en línea recta. Por ejemplo, ahí tengo un dibujo donde la figura A, B, C, D, E, F se trasladó, convirtiéndose en la figura A', B', C', D', E', F'. ¿Sí? La imagen de A es A', la imagen de B es D', ¿cierto? Hay una cierta cantidad que se traslada. ¿Ya? ¿Y qué ocurre cuando tú haces una traslación? Cuando tú deslizas la figura, todos los puntos describen líneas rectas paralelas entre sí, es decir, A' es paralela con B', con E', etc. ¿Ya? Entonces hay una situación de paralelismo entre las rectas que se producen al trasladar. Esta medida D es igual para todas. ¿Ya? Entonces aquí de A, la medida es D, de B a B', la misma medida D. Se usa la misma medida para la traslación. ¿Ya? Y si se fijan ustedes, la figura se mantiene del mismo tamaño, se mantiene de la misma posición, o en la misma posición. Veamos qué ocurre en el plano cartesiano. Para realizar cualquier tipo de traslación, se debe indicar la dirección, el sentido y la magnitud, utilizando un vector. Para hacer una traslación, entonces necesitamos un vector. ¿Entiendes hasta ahí? En este vector, la dirección corresponde a un movimiento horizontal, vertical u oblicuo. ¿Ya? La dirección puede ser horizontal, vertical o oblicua. El sentido es el movimiento que tú haces hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y la magnitud del desplazamiento es la distancia entre la posición inicial y el final de cualquier punto. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un vector, tienes que tener una dirección, un sentido y una magnitud, porque eso te va a indicar cuánto tienes que moverlo, hacia dónde tienes que moverlo. Si tú tienes un vector, ve con una flechita arriba, de componentes D1 y D2, la componente D1, es decir, la primera, representa el desplazamiento horizontal, o sea, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Y la componente D2 representa el desplazamiento vertical, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Ya? ¿Consultas ahí? No, profe, todo claro. Todo claro. La imagen de un punto P, de coordenadas X, Y, que se traslada según un vector V, de componentes A, B, corresponde al punto P'. O sea, la imagen de P es P'. ¿Cómo obtenemos la imagen? Sumamos la coordenada X con la componente A y sumamos la coordenada Y con el componente B. Y entonces ahí obtenemos la imagen del punto P, que tiene coordenadas X, Y. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora algo que debemos recordar.
Si yo tengo dos vectores, el vector U y el vector W, estos vectores tienen un punto inicial en el origen del sistema coordenado cartesiano, cuyos extremos son AC y BD respectivamente. ¿Qué tenemos acá? Que si yo sumo el vector U con el vector B, ¿cierto? Para sumar dos vectores sumamos la componente A con la componente B y sumamos la componente C con la componente D. Y ahí obtenemos la suma de los vectores. Si yo lo quiero restar, a la componente A le resto el componente B, y a la componente C le resto la componente D. Y también puedo multiplicar un vector por un escalar. El K se llama escalar. Entonces, si tú quieres multiplicar un vector U, entonces simplemente este escalar multiplica cada una de las componentes. Ese K tiene que ser un número real distinto de 0. Esto es importante. ¿Se acuerdan haber visto los ensayos que han hecho algo de esta materia, de vectores o de traslación? Entonces, lo importante es que cuando tú tienes que hacer una traslación, tienes que necesitar un vector. Vamos con un ejercicio. Si a un triángulo ABC de coordenadas 1, menos 2, B 4, menos 1 y C 3,2 se le aplica una traslación según el vector U de componentes menos 3,3. ¿Qué va a ocurrir? Los vértices de mi triángulo son el vértice, la traslación, y después qué es lo que vamos a obtener de imagen. El vértice A era componente 1, menos 2. Lo quiero trasladar con respecto al vector U. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para trasladar este vértice A, ¿qué vamos a hacer si lo queremos trasladar con respecto al vector U? ¿Qué tendríamos que hacer? Recuerdo lo que vimos delante en la diapo anterior. Tendríamos que, ahí tengo las tres coordenadas, para obtener la imagen de A, lo que tengo que hacer es que a 1, que es la coordenada de X del punto A, tengo que sumarle menos 3, y a menos 2 tengo que sumarle 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos 3 menos 2 más 3. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Cuál sería la imagen del vértice A? ¿Cuál sería la coordenada de A'? Menos 2,1. Menos, 2,1. muy bien, menos 2,1. Si al punto B le aplico esta misma traslación, el mismo vector, vamos a tener que va a ser 4 más menos 3, menos 1 más 3. ¿Cuál es la imagen entonces del punto B? 1,2. 1,2. Muy bien. Y al punto C le aplicamos entonces el mismo vector de traslación. 3 más menos 3, 2 más 3. ¿Cuál sería la imagen del punto C? 0,5. 0,5. Muy bien, 0,5. Y esto si lo llevamos al plano cartesiano, tendríamos una situación como esta. Tengo mi triángulo A, B, C, coordenadas 1, menos 2, 1 en la X, menos 2 en la Y. El punto B de coordenadas 4, menos 1, 4 en la X, 1, menos 1 en la Y. Y el punto C de coordenadas 3,2. Este es mi vector. 3 menos 3, 3. Eso significa, menos 3 son 3 hacia la izquierda y 3 hacia arriba. Entonces, cada uno de los puntos lo trasladé. 3 a la izquierda, 3 hacia arriba. 3 a la izquierda, 3 hacia arriba. 3 a la izquierda, 3 hacia arriba. Y obtuve entonces el triángulo A', B', C'. ¿Entendió entonces la traslación? ¿Sí? Cada vez que tenemos que hacer una traslación, tenemos que tener un vector de traslación. Dígame sí o no para continuar.
Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Bien. Seguimos entonces. Acá hay otro ejercicio, que yo quiero mover esto, porque esta pantallita no sé cómo sacarla. Las coordenadas del punto A son menos 2,5, o sea, x vale menos 2 y vale 5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? 1. Al trasladar el punto A según el vector U de componentes 4,10 se obtiene el punto 2, menos 5. 2. Al trasladar el punto A según el vector UV de componentes 1,2 se obtiene el punto menos 1,7. 3. Al trasladar el punto A 3 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia abajo, y luego este punto trasladarlo 4 unidades hacia arriba y una a la derecha, se obtiene el punto menos 4,5. ¿Cuáles son las opciones? Opción A, solo 1, opción B, solo 2, opción C, 1 y 2, opción D, 2 y 3, opción E, 1, 2 y 3. Vamos entonces viendo cada una de ellas. Entonces, veamos si la primera es verdadera o es falsa. Dice, al trasladar el punto A según el vector U, 4,10, se obtiene el punto 2, menos 5. El punto A, ¿cierto? Al trasladarlo quedaría como A', y para obtener el vector o el punto A', a menos 2 le tengo que sumar 4, y a 5 le tengo que sumar 10. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto obtenemos al hacer esa operación? Menos 2 más 4, 5 más 10, Menos 2 y 5. menos 2 y 5. Pero ¿qué ese era el punto original? Menos 2 y 5 era el punto original. Ese punto lo trasladé de acuerdo al vector 4,10. Entonces, al hacer la operación de lo que decíamos delante, que tenemos que sumar el x con la componente a, me queda menos 2 más 4, y el y con la componente b me queda 5 más 10. ¿Cuánto me da? Menos 2 más 4, 5 más 10. 2,15. 2,15. Por lo tanto, A' sería 2,15. ¿Y qué decía la 1? Que al trasladar el punto A, según este vector, se obtenía el punto 2, menos 5. Por lo tanto, esta proposición sería falsa, ¿cierto? Porque no me dio 2, menos 5, me dio 2,15. ¿Entiende eso? Sí, Profe, profe. ya había visto menos, ¿verdad? Ya. Entonces, mire, yo soy bien práctica en algunas cosas. Por ejemplo, la 1 es falsa. Por lo tanto, yo digo, ¿cuál de estas opciones tengo que eliminar? ¿Cuál de las opciones? A, B, C, D, E, tengo que eliminar. A, C A, y E. A, C y E. ¿Cierto? Ya las elimino porque tienen la 1. Y como la 1 es falsa, entonces elimino la opción y voy quedando con menos opciones para llegar a la solución. Vamos con la segunda. Dice, al trasladar el punto A según el vector V, 1,2, se obtiene el punto menos 1,7. ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense que el punto A tiene coordenadas menos 2,5. Y tenemos que trasladarlo según el vector 1,2. Es verdadero. ¿Verdadera? Veamos. A' sería menos 2 más 1, 5 más 2. Y eso, menos 2 más 1 me da menos 1,5 más 2, 7. Menos 1,7, por lo tanto, la segunda es verdadera. ¿Cuál de las opciones que tengo borro? ¿Puedo borrar otra o no? No, profe. No, ¿cierto? Porque ya sé que la 2 es verdadera, pero tengo que ver si la 3 es verdadera, porque tengo dos opciones donde dice solo 2 y la otra dice 2 y 3. Dice, al trasladar el punto A, 3 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia abajo, ¿cómo quedaría representado el vector
que indica 3 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Supongamos que el vector lo llamo W. ¿Cuáles serían las componentes del vector W? Corresponde a 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. ¿Cómo lo Menos escribo? 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Porque son 3 unidades a la izquierda significa que es negativo. 2 unidades hacia abajo significa que es negativo. Entonces, el vector W sería menos 3, menos 2. Y luego dice el punto A, o la imagen de ese punto A, lo trasladamos de nuevo 4 unidades hacia arriba y una hacia la derecha. Pongamos que este vector lo estoy llamando, a ver cómo lo llamé, Z. ¿Cuáles serían las componentes del vector Z? Que dice que son 4 unidades hacia arriba y una hacia la derecha. 4, menos 1. 4, menos 1. ¿Qué dice el resto? 1,4. Muy bien. ¿Por qué? Ten cuidado ahí. Porque cuando nosotros hablamos del desplazamiento, primero hablamos del desplazamiento horizontal, que es derecha-izquierda. Después del desplazamiento vertical, hacia arriba o hacia abajo. Y aquí está al revés, lo están dando al revés. 4 unidades hacia arriba, o sea, ese es el vertical. Y una a la derecha, o sea, ese es el horizontal. Por lo tanto, este nuevo vector sería de componentes 1,4. Ojo ahí, mira que hay una pillería. ¿Sí? Si tú lo lees rápido y no te das cuenta de eso, puedes decir la respuesta que dijiste recién, 4,1. Primero, la primera componente del vector indica movimiento horizontal. Derecha, izquierda. Y la segunda componente indica movimiento vertical, hacia arriba o hacia abajo. Ahora yo puedo sumar estos dos vectores para obtener el punto que necesito. Entonces, como tengo que sumar, sumo menos 3 más 1, menos 2 más 4, 2. Entonces, este es el vector que le voy a aplicar al punto A. Vector resultante. Podría haberlo hecho. El vector menos 2,5, haberle sumado menos 3 menos 2, y a ese resultado sumarle 1,4. Yo lo voy a hacer al tiro, sumé los dos vectores y los sumo. Y le aplico al punto A. ¿Qué me da entonces? El punto A'. ¿Qué sería igual? El punto A era menos 2,5 y tengo que aplicar el vector menos 2,2. Profe, Dime. a mí me dio menos 4,7. Muy bien, menos 4,7. ¿Sí? Ahí fíjense ustedes que tengo menos 2 y 5 más 2, o sea, menos 4,7. Por lo tanto, la tercera opción ¿es correcta o es falsa? Correcta. Correcto. Entonces, de las opciones que nos quedaban, que era la B y la D, ¿cuál es la correcta? La D. La D, 2 y 3, ¿cierto? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Dónde hay que poner cuidado? Cuando no me están dando el vector, sino que me lo están dando en palabras. Porque acuérdense que primero va la componente horizontal y después la vertical. Y aquí había una trampa en este ejercicio. ¿Ya? Y esa trampa puede que llegue a cometer el error. ¿Ya? ¿Seguimos? Eso es lo que tiene que ver con traslación. Vamos ahora a otra transformación isométrica que es la reflexión o simetría. Existen, dijimos, dos tipos de reflexión, o simetría, la simetría axial. Y si se puede considerar una simetría axial a la reflexión de una figura geométrica o a un punto con respecto a una recta, llamada eje axial o eje de simetría. El efecto de este tipo de reflexión es similar al obtenido en un espejo. Cuando tú te miras en un espejo, ¿cómo te ves? Bueno, moza o hermoso, pero además, ¿cómo te ves?
¿Cómo se ve en un espejo? Igual o Igual. similar. Sí, pero igual, o te ves. ¿Cuál sería la palabra? ¿Ves? ¿No te ves al revés? Claro, similar entonces sería. Sí, pero al revés. Acá tengo un dibujo donde tengo una reflexión o una simetría axial. Acá L sería mi eje de simetría, ¿sí? o llamado eje axial. Y el punto A y el punto A' equidistan de la recta L, ¿sí? Está a la misma distancia. Entonces el segmento AA' es perpendicular a la recta L. Lo mismo ocurre con el B y el B', también están a la misma distancia de la recta L. Eso significa equidistar, están a la misma distancia, que si yo mido desde A hasta E, y desde E hasta A', la distancia que es la misma. Y siempre se forma una perpendicularidad, y hay una recta perpendicular. Y lo mismo con C y C', también equidistan de la recta. ¿Se entiende eso? O sea, no me puede quedar corrido, tienen que estar a la misma distancia del eje de simetría en este caso. ¿Ya? Vamos, dice simetría en el plano cartesiano. Reflexión con respecto al eje X. El eje X, por decirte que es el eje horizontal. Cuando se aplica una reflexión con respecto al eje X, la imagen de un punto P corresponde a un punto P de coordenadas X, Y, corresponde al punto P' de coordenadas X, menos Y. Es decir, cambia el signo de la coordenada Y. Vamos con este ejercicio. Aquí tengo un triángulo A, B, C. ¿Cuáles son las coordenadas de A? Del punto A. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? 5,1. 5,1. Si ese punto A yo lo reflejo con respecto al eje X, ¿cuáles serían las coordenadas de la imagen de A? 5, menos 1. 5, menos 1. Muy bien. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? 4,5. 4,5. Si ese punto B lo reflejo con respecto al eje X, ¿cuáles serían las coordenadas del punto B'? 4, menos 5. 4, menos 5. Muy bien. ¿Y las coordenadas del punto C, cuáles son? 1,5. 1,5. Y al reflejarlo con respecto al eje X, ¿cuáles serían las coordenadas de la imagen de C? 1, menos 5. 1, menos 5. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría eso. Ahí hay no lo puedo mover mejor, pero eso es lo que queda. A', B', C'. Aquí aparece con 2 comillas el dibujo, pero da lo mismo. ¿Ya? Entonces queda al otro lado, y si usted se fija, queda al revés. ¿Ya? Acá hay una reflexión con respecto al eje X. Y las coordenadas de X, Y cambian a X menos Y. Veamos qué ocurre cuando hay una reflexión con respecto al eje Y, o sea, al eje vertical, eje de las ordenadas. Cuando la reflexión se realiza con respecto al eje Y, la imagen de un punto X de coordenadas X, Y resulta P' de coordenadas menos X, Y. Entonces veamos el dibujo. Sabemos que la coordenada de A era 5,1. ¿Cuál sería la imagen del punto A si lo reflejo con respecto al eje X? Perdón, al eje Y. Menos 5,1. Menos 5,1. El punto B tenía coordenadas 4,5. ¿Cuál sería su imagen al reflejarlo con respecto al eje Y?
Menos 4,5. Menos 4,5. Y el punto C que tenía coordenadas 1,5, su imagen sería Menos 1,5. menos 1,5. ¿Y cómo quedaría? Quedaría este otro lado. ¿Ya? Entonces, si te fijas, quedan al revés. Y la distancia que hay desde el 5 al menos 1 es la misma distancia que hay desde el 5 al 1, la distancia que hay desde el 1 al 5 es la misma que hay desde el 1 al menos 5, etc. Están a la misma distancia y en forma perpendicular. ¿Ya? Entonces ahí tenemos reflexión con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Simplemente cambian ahí los signos de alguna de las coordenadas del punto que estás reflejando. ¿Qué pasa cuando hay una simetría central? Se puede considerar una simetría central o una reflexión de una figura geométrica con respecto a un punto llamado eje central. La simetría central equivale a una rotación en torno al eje central con un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, acá tengo una figura. La figura original es el triángulo ABC, o sería mi centro de simetría o mi eje central, y al reflejarlo, fíjate que queda al revés. No al revés así, sino que al revés invertido. ¿Ya? ¿Y aquí qué ocurre? Que la distancia del segmento OA es congruente con la distancia del segmento OA', ese símbolo es congruencia, igual medida, que la distancia de OB es congruente a OB', y que la distancia de OC es congruente con la distancia OC'. ¿Se acuerdan haber visto a estos chicos en primero medio? ¿O no? En segundo. Algo, Más o profe, menos. algo. Menos. Ya. ¿Se entendió entonces la simetría central? Cuando yo quiero hacer una simetría central, es lo mismo que si rotara en 180 grados. 180 grados. Con respecto a un centro de un eje de simetría. Un punto que es el centro de. Vamos entonces. Simetría central en el plano cartesiano. La imagen de un punto P de coordenadas X, Y con respecto al origen. ¿Y cuál es el origen del eje coordenado? ¿Cuáles son las coordenadas del origen? 0,0, profe. 0,0. Entonces dice que cuando se quiere hacer una simetría central a un punto P de coordenadas X, Y, su imagen va a ser menos X, menos Y. ¿Ya? O sea, cambian los dos signos de la coordenada que tenga el punto. Vamos con este ejercicio. Al triángulo ABC, que se ubica en el plano cartesiano, se le aplica una simetría central con respecto al origen, obteniendo la imagen A'B'. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 2,2, ¿cierto? ¿Cuál sería la imagen si yo lo roto, o sea, con respecto, o si yo lo reflexiono con respecto al origen? Menos 2, menos 2. Menos 2, menos. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? 4,2. 4,2. ¿Cuál sería la imagen del punto B si le aplico esta simetría central con respecto al origen? Menos 4, menos 2. Menos 4 menos 2. ¿Y el punto C qué coordenadas tiene? 2,5. 2,5. ¿Cuál sería la imagen del punto C? Menos 2, menos 5. Menos 2, menos 5. ¿Y dónde me quedaría la figura? Me quedaría en el otro cuadrante. ¿Se acuerdan de los cuadrantes? Porque también de repente les pueden preguntar. Cuando hablamos de los cuadrantes, porque yo tengo, ¿cierto? Tengo acá el eje X, el eje Y, y tengo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, si mi triángulo está en el primer cuadrante, la imagen queda en el tercero. Si está en el segundo cuadrante, su imagen quedará en el cuarto. ¿Sí?
y queda al revés. Aquí si tú te fijas, la distancia de A al origen es la misma distancia que hay del origen a prima. ¿Ya? Se mantiene la distancia. ¿Alguna consulta? Profe, perdón, ¿cuál era el primer cuadrante? Primer cuadrante. Ah, entiendo. Y va en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es antihorario. ¿Ya? Eso es importante también manejar. Cuando hablemos de rotación, la rotación se hace en sentido antihorario, generalmente. Ese es el positivo. Vamos entonces en resumen. Si yo tengo un punto en el eje X, de coordenadas X, Y, y o sea, tengo un punto de coordenadas X, Y, y lo quiero reflexionar o quiero aplicar una simetría con respecto al eje X. ¿Cuáles serían las coordenadas de la imagen de este punto P? Eje X, acuérdate. Eje X, ¿cierto? Es el eje horizontal. Tiene una figura acá, la quieres reflexionar aquí abajo. ¿Cuáles serían las coordenadas? X, menos X. X, Menos X. Menos Y, perdón. menos Y, muy bien. Si lo quiero reflexionar con respecto al eje Y, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto de la imagen de P? Menos Y, X, Y. Menos X, y con respecto al origen. Menos X, menos Y. Muy bien, ¿ya? Esto es algo que uno debería aprenderse, pero generalmente cuando uno se encuentra con un ejercicio, hace como el dibujito. Porque con el dibujito es más fácil darse cuenta. Lo que tienes que tener claro es cuál es el eje X, cuál es el eje Y, y cuál va a ser tu eje de simetría, o es tu centro de simetría. Generalmente el centro de simetría es el origen, ¿ya? Pero puede ocurrir que de repente no sea, ¿ya? ¿Alguna consulta con respecto a la simetría? Por mi parte, no, profe. Por la mía tampoco. Cuando hablamos de rotación usamos un vector, y si tú haces una traslación usamos un vector, y la figura queda como en la misma posición. Pero cuando hablamos de simetría, hablamos de una reflexión, por lo tanto la figura queda al revés, ¿ya? Del mismo tamaño, pero al revés. Veamos el tercero, que es la rotación. Una rotación es un movimiento que se efectúa al girar una figura en torno a un punto. Por ejemplo, aquí, yo tengo el triángulo ABC. ¿Ya? Y lo roté, ¿cuántos grados? 90, profe. 90. ¿Cuál es el centro de rotación? Con respecto a qué punto lo roté 90 grados. Al origen. Al punto O. No sabemos si es el origen, es un punto que está ahí, pero es el punto O. Y si tú te fijas, este punto O coincide con el vértice C del triángulo. Por lo tanto, la imagen de C, que es C', también va a coincidir con ese punto O. Entonces aquí tenemos que O es igual a C, que es igual a, ahí debería haberle puesto C', que es el centro de rotación. El ángulo de rotación fue 90 grados. ¿Qué ocurre aquí? Si tú te fijas, AC es perpendicular con AC'. ¿Por qué perpendicular? ¿Por qué perpendicular? ¿Por qué forma un ángulo de 90 grados? Muy bien, porque el ángulo de rotación que estamos aplicándole al triángulo ABC es 90 grados. Y tenemos que BC es perpendicular con BC'. El punto C no cambia, queda igual porque el punto C
era el centro de rotación, o el punto de rotación, ¿ya? Pero ahí, si ustedes se fijan, cuando ustedes rotan en 90 grados, tiene que haber perpendicularidad, es un ángulo recto, ¿ya? En una rotación se identifican 3 elementos. El punto de rotación, que es el centro. En el caso anterior era A, era el punto O el punto A, o el punto C. Es el punto en torno al cual se efectúa la rotación. Siempre te tienen que decir cuál es el punto por el cual tienes a rotar la figura. La magnitud de rotación que corresponde al ángulo. Tienen que decirte cuántos grados tienes que rotar la figura. Este ángulo está determinado por un punto cualquiera de la figura, el centro de rotación, el cual se denomina vértice del ángulo, y el punto correspondiente de la figura obtenida después de la rotación, que es la imagen del punto origen. Y el sentido de giro, y aquí hay que tener cuidado. El movimiento rotatorio de una figura, el cual puede ser positivo, o sea, sentido antihorario. Cuando te dicen 90 grados, significa sentido antihorario. Y ese sentido antihorario significa que es positivo, va en este sentido, contrario a las agujas del reloj. Y negativo cuando es sentido horario. ¿Se entendió ahí o no? ¿O vuelvo atrás? La prueba ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando te dicen 90 grados, es sentido antihorario. Si te dicen menos 90, sentido horario. ¿Sí? Te dicen 90, es positivo. Si te dicen menos 90, es negativo. Y hay que tener cuidado ahí, porque en la prueba, en el primer ensayo, había un ejercicio que hablaba de esto, sentido horario, antihorario, y a lo mejor algunos se equivocaron en ese ejercicio, porque no entendieron el sentido. Rotación en el plano cartesiano. En la rotación se pueden encontrar ciertas regularidades en los grados 90, 180 y 270, las cuales nos sirven para generalizar esta rotación. Estas regularidades son las siguientes. En el plano cartesiano, la imagen de un punto P de coordenadas x, y, que rota en 90 grados con centro en el origen, corresponde a menos y, x. El punto original era P, x, y, al rotarlo en 90 grados, con centro en el origen, la imagen va a ser menos y, x. Ya cambia el orden de las componentes y cambia el signo de una de ellas. Si yo tengo un punto P de coordenadas x, y lo roto en 180 grados, el centro también en el origen, corresponde al punto de coordenadas menos x, y. La imagen del punto P va a ser menos x, menos y. Es lo mismo que lo que veíamos delante de la simetría central, ¿ya? Por eso que delante, cuando hablamos de la simetría central, decíamos que era equivalente a una rotación en 180 grados, porque cambia los signos de las dos coordenadas. No el orden, sino que los signos. Cuando yo lo roto en 270 grados, también usando como centro el origen, entonces la imagen del punto P va a ser y, menos x. Se cambia el orden de las coordenadas y se cambia el signo de la componente x. Era x pasa a ser menos x. ¿Ya? Esto tampoco es necesario aprendérselo, pero sí es importante manejar. Si se derrota en sentido horario, se tiene que la imagen de un punto x, y, sentido horario. O sea, vamos, igual que las agujas del reloj. Al rotarlo en menos 90 grados, el centro, con respecto al centro en el origen, el punto, la imagen del punto P va a ser y, menos x. Y esto, si ustedes se fijan, es lo mismo que 270 grados. Si te piden rotar en menos 90 grados, es lo mismo que rotarlo en 270. O si te piden rotarlo en 270, también lo puedes rotar en menos 90. ¿Sí? Porque 270 tú haces esto. Y 90, menos 90 tú haces esto. Se ve el mouse cuando lo muevo, ¿cierto? La imagen de un punto P
de coordenadas x, y al rotarlo en menos 270 grados, o centro en el origen, corresponde a un punto P' de coordenadas menos y, x. Y eso es lo mismo que rotarlo en 90 grados. Si te dicen rótalo en menos 270, si tu punto está aquí y tú lo rotas en menos 270, tu punto está en el primer cuadrante y te piden menos 270, vas a llegar al segundo. Y si tu punto está en el primer cuadrante y te piden rotarlo 90, también llega al segundo. Entonces son dos cosas que son equivalentes. Y la imagen de un punto P que rota en menos 180, un centro en el origen, corresponde a un punto menos x, entonces es lo mismo menos x menos y, da lo mismo rotar los 180 grados en sentido antihorario que en sentido horario, porque vas a llegar al mismo punto. ¿Se entendió la idea? Aquí hay un cuadrito. Bien. El ángulo, el punto, la imagen. Si el ángulo es de 90 y mi punto es x, y. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen si rota en 90 grados? Menos y, x. Muy bien, muy atento. Si rota en 180 grados, el punto P. Menos x, menos y. Menos x, menos. En 270 grados. Y, menos x. Y, menos x. En menos 90 grados. Y, menos x. Muy bien, es lo mismo que 270. En menos 180 grados. Menos y, x. ¿No? Menos y, x. No. Menos 180 grados. Ah, menos x, menos y. Eso. Es exactamente lo mismo que 180. Claro. Y en menos 270. Ahora sí, menos y, x. Menos y, ¿ya? Entonces, eso es como la materia, chicos. Importante que toda transformación isométrica mantiene la forma y tamaño de la figura geométrica. No la chica, no la agranda, la deja de igual tamaño, de igual forma. Por lo tanto, si tú tienes que calcular el perímetro o el área de una figura que ha sufrido una transformación isométrica, o sea, una traslación, una rotación, una simetría, va a ser igual, el perímetro y el área va a ser igual a la figura original, porque no va a variar, porque la figura no cambia de tamaño ni de forma. ¿Ya? Eso es importante. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos con el primero. Dice, sea Q de coordenadas 2,5 y Q' de coordenadas menos 9,2. ¿Qué vector de traslación T, x, y cambia de x en x'? Ahí tengo las opciones. Tengo un punto Q que se trasladó de acuerdo a un vector T y llegó al punto menos 9,2. Entonces, ¿cuál es este vector que se le aplicó al punto Q para llegar al punto Q'? La E. ¿La E? Sí, la E. ¿Qué dicen las señoritas? Dafne, que no ha abierto la boca, y Viviana, que ha participado. Yo me callo cuando me equivoco y me da pena volver a hablar. Ya, pero no importa si equivocándose uno echando a perder aprende, dice el dicho, ¿no? Y si cuando uno no entiende algo y no pregunta, es peor. Ya. Entonces Daniel dice que es la letra E. Veamos si es verdad. Yo sé que para llegar de Q a Q' tuve que sumarle el vector T. Es decir, a Q le sumé T y obtuve Q'. Eso es lo que hicimos. Entonces Q tenía coordenadas 2,5, T no sabemos cuáles son las componentes, x, y obtenemos menos 9,2. Aquí tengo una especie de ecuación, espejo. X, y igual a
menos 9,2 menos 2,5. X, y es igual a menos 9 menos 2, 2 menos 5. ¿Y eso qué me da? Menos 9 menos 2, ¿cuánto es? 11. ¿Ah? 11. 11, positivo, menos 9 menos 2. Son de igual signo, se suman, pero ¿qué pasa con el signo? ¿Se conserva o no se conserva? Ay, yo sé que cuando sale menos con menos, yo no ponía los signos, yo lo quitaba. Sí, pero No sabía. ojo ahí, Puesto que Dafne, sí, se porque conservaba. tiene que tener cuidado porque es distinta la regla de la multiplicación a la recta de la suma. Cuando tú multiplicas un negativo por otro negativo, te queda positivo. Pero cuando tú estás sumando, si son de igual signo, lo que dice la regla es que los tienes que sumar y mantener el signo. Entonces, en este caso, si yo tengo menos 9 menos 2, ¿cuál sería mi resultado? Menos 11. Menos 11, ¿sí? Se mantiene el signo. Son de igual signos, los sumas y mantienes el signo. Si son de signo contrario, ¿qué se hace? Si son Se de igual resta signo, se restan ya. y se mantiene el signo también. Se mantiene el signo de quién, porque hay uno que es positivo y hay Del otro que medio. ¿ah? Del medio. ¿Se entiende? No, porque estoy haciendo 2 menos 5. Es el 2 menos ese, el menos de ahí. Ah, ya. En el fondo lo que se dice es que se mantiene el signo del número que tiene mayor valor absoluto. A 2 le estás quitando 5, por lo tanto estás quedando en contra. Y el decir que te quedas en contra significa negativo. Entonces sería, como dijo Daniel, menos 11, menos 3. Entonces el vector t que estábamos buscando, que era x, y, tiene componentes menos 11, menos 3. ¿Ya? Entonces yo tenía un punto Q, le apliqué el vector menos 11, menos 3 y obtuve la imagen que era menos 9,2. Ejercicios como estos aparecen en la prueba, ¿ya? Entonces es importante manejarlo bien. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, para que sigamos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál es la posición final del punto 2, menos 3? Si primero se refleja en torno al eje Y, y después este segundo punto se traslada de acuerdo al vector 3, menos. ¿Cuál es la posición final del punto 2, menos 3? Si primero se refleja en torno al eje Y, y después este punto se refleja, se traslada de acuerdo al vector 3, menos 1. La D. La D. ¿Qué dicen las señoritas? Yo también estaba con la de profe. ¿Lo hicieron en forma geométrica o analítica? Yo lo hice de las dos formas, porque a algunos le queda más lo visual, a otros le queda más fácil hacer operaciones matemáticas, por así decirlo. Yo la hice analítica. Ya, yo hice aquí mi plano cartesiano, ubiqué mi punto 2, menos 3 ahí, lo reflejé con respecto al eje Y. Este es mi eje Y, por lo tanto este punto va a quedar aquí. Ahí, ¿cierto? ¿Qué componentes tiene ahí? Menos 2, menos 3. Este punto lo traslado de acuerdo al vector 3 menos 1. 3 menos 1 significa 3 hacia la derecha y 1 hacia abajo. ¿Dónde llego? Llego al punto 1 menos 4. Por lo tanto, el Daniel tiene la respuesta correcta, que es la letra B. Ahora, ¿de qué otra forma podría haberlo hecho? Si yo reflexiono con respecto al eje Y, el punto 2, menos 3. Olvidémonos del dibujo. No tengo el dibujo. De acuerdo a lo que vimos delante, cuando tú reflexionas con respecto al eje Y, ¿qué es lo que cambia?
cambia el signo de la coordenada X. Por lo tanto, el punto 2, menos 3 corresponde a menos 2 menos 3. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, profe. Olvidémonos del dibujo, porque ya tenemos la respuesta, pero lo estamos haciendo de otra forma. Es la forma en que lo hizo Daniel, ¿o no? Sí, sí. Sí, ya. Ahora, este punto menos 2,3 le tengo que sumar el vector 3, menos 1. Y al hacer eso, ¿qué obtenemos? Menos 2 más 3, 1. Y menos 3 menos 4, menos 3 menos 1 menos 4. Y llegamos a la misma solución de dos maneras distintas. Entonces, en el fondo es que tú elijas qué te resulta más fácil, porque de repente nos cuesta recordar esto, pero cuando lo hacemos en un plano cartesiano nos damos cuenta más fácilmente cómo se hace. Entonces ahí hay dos formas de hacerlo, que son las que yo encuentro que son dos formas de hacerlo que tú puedes escoger cuál te resulta más fácil. Ya, vamos entonces con el tercero. Dice, la letra P de la figura es reflejada con respecto al eje X. Luego, a su imagen se le aplica el vector de traslación T menos 2,4. ¿Cuál de las siguientes figuras se obtiene? Tenemos esta letra P, la reflejamos con respecto al eje X. Y luego, la imagen le aplicamos al vector T menos 2,4. La sé, no sé, profe, estoy confundida acá ya. Ya, a ver, partamos. Esta figura la tengo que reflejar con respecto al eje X. Por lo tanto, esta figura la tomo y la doy vuelta, ¿cierto? ¿Sí? Sí, La profe. tomo y la doy vuelta. Entonces, ¿qué me queda? Me queda vacío, ¿no? Sí, Ya. Ahora, fíjate que la P, ¿en qué se convirtió? Al reflexionarla con respecto al eje X, ¿en qué se convirtió la P? Si yo la miro así como... ¿Ah? En B. ¿Alguien tiene ahí el audio encendido, algo encendido? En B, ¿cierto? Porque se dio vuelta. Recordemos que cuando hay una reflexión, la figura se ve al revés. Y ahora esta B, tengo que trasladarla de acuerdo al vector menos 2,4. Es decir, menos 2 hacia la izquierda indica y 4 hacia arriba. ¿Dónde quedaría ubicado? En 4, menos 1. Muy bien. Ahí, en el 4, menos 1. ¿Por qué? Porque lo movimos. 2 hacia la izquierda y 4 hacia arriba. 4 hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. la B. La letra B. Bien. Igual ejercicios como este aparecen en la prueba, donde te dan una figura original, te dicen que hay que aplicarle cierta transformación isométrica y te preguntan cuál es la figura final que se obtiene. Entonces, es importante ahí que se fije. Si yo hubiese reflejado el punto P con respecto al eje Y, me había quedado al otro lado, así. Y después lo tira con respecto al eje X. ¿Ya? ¿Dudas, no? No, profe. Vamos con el número 4. Dice, ¿cuáles son las coordenadas en que se transforma el punto C del cuadrado ABCD en una rotación de 180 grados con respecto al punto A y en sentido horario? ¿Cuál es el centro de rotación aquí? ¿Cuál es el centro de rotación?
a las mañanas en posición vertical para evitar 3,3. que se No, el centro. desoriente. ¿Con respecto a qué punto voy a rotar el cuadrado? El Porque hay una punto A, rotación con respecto al punto A. ¿Cuántos grados lo voy a rotar? 180. 180. ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque dice en sentido horario. Y cuando es en sentido horario, es sentido negativo. Es decir, este cuadrado lo voy a rotar en este sentido. Porque si me hubiese dicho antihorario, habría sido en este sentido. Entonces, me voy a fijar solamente en el centro de rotación, que es el A, y el punto, porque me están preguntando por el punto A. El punto A, perdón, por el punto C, no me están pidiendo las coordenadas de todos los puntos del cuadrado. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Estas que están acá. Vamos viendo entonces. ¿Cómo? Porque generalmente las rotaciones las hacemos con respecto al origen. Aquí ahora la estamos haciendo con respecto a un punto que no es el origen. Entonces, ¿cómo podría hacerlo de una manera que me resulte más fácil? Lo que yo hice fue trazar, unir el centro de rotación que es A con el punto C. ¿Por qué solamente con el punto C? Porque me están pidiendo las coordenadas de la imagen de C. O sea, ¿dónde va a quedar este punto C si lo roto en 180 grados? Voy a alargar mi recta, o sea, por el origen, y lo voy a rotar 180 grados. Ahí tengo 180 grados, ¿verdad? ¿Eso es 180 grados? Sí, profe. Entonces, si tú tomas este punto y lo mueves 180 grados, ¿dónde va a quedar? Pensando que el cuadrado es del lado 2. De aquí hay 2, de aquí hay 2, 2, 2. Este punto C lo voy a mover en 180 grados. ¿Dónde va a quedar? Dos, profe. Físicas acaba de llegar, está con tonta y tiene camiseta, se vuelve a encontrar. A ver, vamos de a uno. El punto A no se va a mover, ¿cierto? O sea, va a quedar ahí mismo. Si yo tomo este punto B y lo roto en 180 grados, ¿dónde queda? Si yo tomo el punto C y lo roto en 180 grados, ¿dónde queda? 0,0. Muy bien, Daniel. 0,0. Va a quedar ahí. Ahí va a quedar el punto C. Yo lo tengo que mover. Mira, aquí va a 90. Ay, se me fue. Entonces la respuesta correcta es la de detrás. No hice la figura como para que ustedes se dieran cuenta, porque la verdad es que si yo lo roto aquí, voy ahí, si yo lo roto primero 90, 90 va a quedar acá, y después 180 acá. ¿Ya? Viviana, Dafne, ¿se dieron cuenta por qué queda en el 0,0? Sí, profe. Sí, estás haciendo esto, sí. ¿Ya? Sí, no me había dado cuenta, pero sí. Acuérdate que aquí hablábamos de que va a quedar en la misma línea, porque como es una rotación de 180 grados, como el simétrico. Entonces, si yo de aquí a acá tengo una cierta distancia, esa misma distancia tengo que tener desde el centro de rotación hasta la imagen. Y ocurre aquí justo en el 0,0. Por lo tanto, la respuesta correcta es 0,0 en el tecnológico. Yo pensé que era la E porque yo estaba midiéndolo como por 2, por ahí 0,2. Y como que dijo 0,0, ahí me perdí. Ahí te perdiste. Ya, 180 grados es esto, un ángulo extendido. Un ángulo extendido. Por lo tanto, el punto C y su imagen van a quedar en la misma línea, porque 180 grados. La distancia que hay desde aquí hasta acá, desde A hasta C, tiene que ser la misma distancia que hay desde A hasta la imagen. Y eso ocurre si es que el punto C está en el 0,0.
¿Lo ves o no lo ves? Es como que yo me muevo Ah, 2 ya para entendí. acá y 2 para abajo. Sí, ya entendí. Gracias, profe. Sí, 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 lo entendí. Ya, espérame un poquito, voy a prender la luz de mi pieza. Estamos en la hora, ¿no? Dos ejercicios, pero no sé si los alcanzamos, no los vamos a alcanzar a ver todos. Vemos uno más. Vamos con el siguiente en función del tiempo. Ya nos pasamos. En la figura dice, al rotar el triángulo ABC en 270 grados en torno al origen, en sentido antihorario, se obtiene el triángulo A'B'C', con A'B' y C' homólogos de los puntos A, B y C. Homólogos quiere decir que son las imágenes, respectivamente. ¿Cuáles son las coordenadas del punto C? Yo tengo mi triángulo ABC. Entonces me están pidiendo, ¿qué cosa? Que lo rote en 270 grados, ¿en torno a quién? En torno al origen, y que vea cuáles serían las coordenadas de la imagen del punto C. $270 en sentido antihorario. O sea, en este sentido. ¿Dónde quedaría la imagen del punto C? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto C'? ¿Qué fueron? ¿O lo están pensando? Yo aún la estoy pensando, La profe. estoy pensando, profe. ¿Ah? Lo estoy pensando, profe, todavía. Que no escucho con el fondo que hay. Dijo que aún la está pensando. Ya. ¿Ya? Miren lo que hice yo. Uní el origen con el punto C. Y es el que me están pidiendo. El punto C tiene coordenadas 6,2. Prolongué y lo trasladé o lo roté. Cuando yo hago esto, ¿en cuánto lo estoy rotando? 180. Ya. ¿Cuáles serían las coordenadas al rotarlo en 180 grados? Menos 2, menos 6, menos 2. Menos 2. Ese punto es el que tengo que seguir rotándolo. ¿Cuánto me falta rotarlo? 90 grados más. 90 grados. O sea que tengo que formar un ángulo recto, ¿cierto? Y al hacer eso, aquí se forma el ángulo recto. ¿Dónde quedo? 2,-6. Menos 2, o sea, perdón, 2, menos 6. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C, ¿cierto? También lo podría haber hecho como hicimos delante, si es que yo me aprendo cómo son las componentes cuando se rota una cierta cantidad de grados, porque dijimos que había regularidades para 90, 180 y 270. Si yo lo roto, si el punto C tiene coordenadas 2,6 y lo roto en 270 grados, cuando yo tengo un punto P de coordenadas X, Y y lo roto en 270 grados, las coordenadas de la imagen van a ser Y, menos X. Por lo tanto, el punto
la imagen del punto C, como el punto C era 6,2, quedaría en 2, menos 6. Es lo mismo que obtuvimos aquí en forma geométrica. ¿Ya? Aquí lo hicimos en forma algebraica, en forma aritmética, pero aquí lo puedo hacer. Entonces, lo que yo hice aquí, primero lo roté en 180 y después lo roté en 90 más. Entonces, aquí, cuando se trata de una prueba, hay que hacer como un dibujito lo más parecido posible. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, profe. chiquillos, vamos a tener que quedar hasta acá en honor al tiempo, porque yo tengo entendido que esto dura 1 hora y media, o sea, perdón, 1 hora, y ya nos pasamos en 15 minutos. Pero la próxima clase, a ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tenía más ejercicios preparados, esos ejercicios que tengo preparados los voy a armar en una guía junto a otro ejercicio, los voy a mandar para que para la próxima semana los vayamos haciendo juntos, ustedes ya tengan los ejercicios y podamos ir haciéndolos juntos, lo hacemos más. Mientras más ejercicios hagamos, ¿cierto? Más fácil es después enfrentar este tipo de preguntas.